Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes ahí en casa? Yo espero de verdad con todo mi corazón que se encuentren muy bien, llevando esta sintonía de Canal 27, esperando que sea de mucha bendición para usted. Les saluda a su hermano Luis Fernando Zabaleta, ministro de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo de Guatemala, y es para mí un gran placer, un gran honor poder dirigirme a usted en este sermón dominical, este mensaje que espero sea de mucha bendición para su vida. En los dos mensajes anteriores he tratado de explicar a la luz de la palabra del Señor, basado en el Evangelio de San Lucas, una línea que describa a nuestro Señor Jesucristo. Principalmente he intentado dar este mensaje a las personas curiosas de la fe cristiana, a aquellas personas que son muy inteligentes, que son a lo mejor lectores de mucha literatura, que están buscando la verdad. Y por lo menos en el primer mensaje yo les hablé de Jesús, el transformador de vidas. Y de verdad cuando nos encontramos con Jesús sucede un cambio radical en nuestra vida. Cada persona que se ha encontrado con el Jesús verdadero, porque recuerde que puede existir tal vez alguna falsa enseñanza, alguna pequeña enseñanza que distorsiona el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellas personas que se encuentran con el Señor Jesús, sencillamente sus vidas son transformadas. De eso es de lo que se trata la misión, el ministerio de nuestro amado Salvador Jesucristo. En el segundo mensaje de este mes yo le hablé acerca de Jesús, el perfecto humanista. Y de verdad que cuando buscamos a alguien que haya dignificado verdaderamente al ser humano, no podemos pensar en ninguna otra persona que nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando algunas veces se levantan ciertos mensajes en contra de la fe cristiana o del mismo Señor Jesucristo, que intentan distorsionar ese mensaje humanista que nuestro Señor nos enseñó, nos legó, nos entregó a través de su vida, a través de su sacrificio, con el que Él dignificó al hombre y a la mujer. Y bueno, se hacen los intentos porque ese mensaje sea distorsionado, porque en algunos sentidos no conviene que el ser humano sea potenciado en todo su esplendor, porque a lo mejor en algunos casos los sistemas buscan que usted, querido amigo, no sea un pensador libre, no sea un tomador de decisiones libre, y que usted no pueda conducirse, como decía nuestro antiguo filósofo Immanuel Kant, usted no se pueda conducir por la buena voluntad. Esa libertad que en su propia existencia usted puede llegar a experimentar, donde usted diga, yo puedo hacer lo correcto porque sé que es lo correcto. Eso se llama libre albedrío. Y cuando estamos nosotros golpeados por el pecado, el dolor de la vida, difícilmente nosotros podemos disfrutar de la verdadera libertad. Por lo general, usted y yo podríamos estar siendo manipulados por personas, por sistemas que nos quieran controlar nuestra libertad y nos quieran limitar en nuestras decisiones. Pero Jesús, cuando se encuentra con nosotros, Él es el perfecto humanista, aquel que nos dignifica, aquel que nos libera, aquel que nos motiva a tomar acciones de fe, como lo dijimos en el mensaje anterior. Y en este mensaje a mí me ha parecido seguir una línea continua de lo que venimos pensando, y le he puesto por nombre a este mensaje Jesús el revolucionario. Jesús el revolucionario. Y es que me parece interesante cómo la sociedad y principalmente las nuevas generaciones, la llamada generación millennial o la generación centennial, generación Z, como se le conoce a los nacidos en este milenio, después del año 2000, cómo estas nuevas generaciones no se amoldan al status quo, no están buscando seguir con la línea continua de una cultura, sino que quieren hacer sus propios moldes.
quieren liberarse a lo mejor de los estereotipos, quieren liberarse a lo mejor de la cultura que los padres o los abuelos han, valga la redundancia, cultivado y les ha servido para su sociedad, para llevar a cabo una sociedad firme para las culturas anteriores. Y vemos el día de hoy una serie de movimientos o de personas en las nuevas generaciones que profesan ser libres pensadores, pero a veces en su afán de ser libres pensadores y revolucionarios, terminan siendo víctimas y esclavos también de otros. De eso quisiera yo hablarle para que, así como yo, que he encontrado en Jesús al verdadero revolucionario, yo se lo quiero presentar a usted para que quizá usted pueda inspirarse también con los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y usted vea que en la fe que profesamos los cristianos no hay por qué tener miedo, sino todo lo contrario, nosotros venimos a experimentar libertad. Y a veces, como decían algunos pensadores, como Erich Fromm, que nos hablaba de no tener miedo a la libertad. Cuando estamos en Cristo, nosotros podemos experimentar la verdadera libertad. No esa libertad que es libertinaje, no esa libertad donde yo termino siendo víctima de otros que quieren que yo haga lo que ellos quieren que yo haga. Una libertad que me conduce a mí hacia las buenas acciones, hacia amar al prójimo, hacia dignificar a mi hermano en esta vida. Esa es la verdadera libertad. Y por eso Jesucristo nos enseñó el verdadero sentido de la revolución. Él es Jesús, el revolucionario. Y voy a pedirle, si usted tiene una Biblia a la mano, que busque en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 6, leeremos a partir del versículo número 12 hasta el final del capítulo una historia interesante que está compartida en varias pequeñas historias de revolución que Jesús realizó con las personas que estaban a su alrededor. Muy bien. En primer lugar, quisiera definir lo que es una revolución. La palabra revolución, mejor dicho. La palabra revolución es un cambio violento, lo define así el diccionario. Un cambio violento, un cambio brusco, un cambio radical. En el ámbito puede ser cultural, puede ser en el ámbito económico o puede ser también en el ámbito moral de una sociedad. Una definición de diccionario. Un cambio violento, brusco y radical en las esferas, en el ámbito económico, moral, cultural, que una sociedad puede experimentar. Es la transformación de una sociedad. A partir de valores antiguos se transforma en nuevos valores que condicionan esa cosmovisión, la forma en que la cultura ahora mirará el mundo, mirará la vida, digamos, la cosmovisión de esa cultura. Por ejemplo, en Guatemala, tal vez usted ha escuchado, usted no es de esa generación, por supuesto, pero quizá usted escuchó las historias de nuestros abuelos, por lo menos de mi abuelo, que cuando yo era un niño, él tenía a lo mejor un poco más de 70 años, mi abuelo. Y él nos hablaba de una época de revolución, la famosa Revolución de Octubre de 1944. Yo le dije, usted no había nacido y no es de su época. Quizá usted ni enterado está de qué fue lo que pasó, qué fue lo que motivó para que hubiera una revolución en nuestro país, Guatemala. Pero este fue un movimiento político compuesto por militares, por trabajadores y por estudiantes. Quiero decirle que muchos jóvenes estudiantes estuvieron atrapados por ese espíritu revolucionario que buscaba un cambio ante un sistema opresor que se vivía en nuestro país. Este movimiento logró el derrocamiento de un presidente que había estado un poco más de 14 años, el gobierno del presidente Jorge Ubico. Y esto dio paso a una temporada en nuestro país que se le conoce la época de la primavera o la edad de oro en nuestro país Guatemala, una serie de gobiernos a lo mejor bien intencionados que trajeron cambios a nuestra sociedad. Abrazaron la gente en su época esos ideales revolucionarios.
buscaban romper los moldes de una opresión, de un sistema expoliador que robaba la pertenencia de los habitantes de nuestro país. Deseaban un cambio real para la sociedad. Anhelaban abrir un camino nuevo a oportunidades que hicieran a la persona más digna. Personas que tuvieran lo necesario para una vida digna: salud, empleo, propiedad, libertad, oportunidades, capacidad de decidir, un sueño, un ideal revolucionario. Pronto, las personas que participaron de ese proceso de revolución en nuestro país se darían cuenta que el mal al que ellos estaban atacando no solamente estaba en el exterior, sino que el mal también estaba en el interior de la persona. Y pronto se dieron cuenta que no importaba las revoluciones que hubieran, siempre terminarían en el mismo punto: siendo conquistados, siendo dominados, siendo oprimidos por una nueva fuerza dominante. Lo único que había era un cambio de mano, pero el sistema seguía operando de la misma manera. Por esa razón, una verdadera revolución, nos lo enseñó Jesucristo, surge desde dentro de la persona misma. Cuando se es capaz de dominarse a sí mismo, se puede ayudar al otro a tener dominio de sí mismo. Cuando usted descubre los principios de una verdadera revolución, usted notará que es de más que usted trate de cambiar un sistema político, que usted se asocie a cierta inclinación partidaria: yo soy de izquierda o yo soy de derecha. Usted va a terminar sintiéndose defraudado, desencantado por los movimientos, porque la verdadera revolución que nos enseña Jesucristo inicia en el interior de la persona. Y cuando usted revoluciona su interior, usted podrá ayudar a otra persona necesitada. A veces levantamos consignas en favor de los pobres, en favor de los niños, en favor de los desprotegidos, en favor de los que no se pueden valer por sí mismos, no pueden levantar la voz. Nosotros levantamos consignas en favor de ellos. Y aunque eso está bien, no podemos olvidar lo que Jesús nos enseñó: si no hay cambios en el interior, nada va a cambiar en el exterior. Esa capacidad humana perdida por el pecado nos hace pesimistas respecto a un cambio duradero en la sociedad. Desde el momento en que usted y yo, como seres humanos, por razón de pecado, vinimos a atar nuestra libertad, nuestro libre albedrío, sencillamente nosotros terminamos siendo esclavos y no teniendo la capacidad de pensar por nuestra propia cuenta. La capacidad racional, la capacidad emotiva, la capacidad volitiva, sencillamente quedó atrofiada por causa del pecado. Y es allí donde Jesucristo quiere iniciar una revolución desde nuestro interior, para que entonces la sociedad experimente una revolución duradera, un cambio que nos lleve a una nueva moralidad, un cambio que nos lleve a una nueva situación económica, cultural, que favorezca a cada uno de los individuos. Nos limitamos en esta realidad en que no tenemos libertad, nos limitamos a juzgar a otros, a señalar a los culpables de la desgracia personal. Y siempre intentaremos señalar que estoy en esta condición por causa del presidente, estoy en esta condición por causa de mi familia, estoy en esta condición por el barrio donde yo nací. Y entonces Jesucristo nos va a decir: no pongas excusas. La condición en la que estás viviendo puede cambiar si tan solo te animas a cambiar desde el interior. Ese es el gran mensaje revolucionario. Y por eso Jesús fue llevado a una cruz, porque sencillamente su mensaje era tan violento en cuanto a revolución, era tan impactante contra el sistema opresor, que sencillamente él no encajaba en la sociedad donde él vivió.
pero por supuesto que su mensaje cayó en terrenos fértiles, en corazones de personas que abrazaron esas consignas. Jesús es el verdadero revolucionario, quien nos enseña que la verdadera revolución nace en el corazón de cada uno. Jesús nos presenta una verdad revolucionaria. Escúchela usted. El cambio social comienza en el corazón individual. El cambio social comienza en el corazón individual. Cuando el cambio va produciéndose de uno en uno, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre amoroso, cuando el cambio comienza en el corazón de individuos, entonces podemos soñar con llegar a tener algún día un cambio social, un cambio en nuestra Guatemala, un cambio en nuestras familias, un cambio allí en ese barrio donde usted vive y a lo mejor está lleno de zozobra. El cambio social comienza en el corazón individual. Vamos a defender esa verdad en el transcurso de este mensaje. En Jesús aprendemos que la verdadera revolución está en una expresión que Él vivió completamente, perfectamente, la expresión del amor. La verdadera revolución está en el amor, la fuerza más poderosa que vence al mundo. Y me refiero al mundo, a ese sistema de opresión que daña la dignidad humana. La mayor necesidad que convence al mundo, al ser humano, es el amor. Y Jesucristo, en todo su esplendor, nos lo manifestó. La revolución de Dios, queridos amigos y hermanos, vencerá al final, vencerá todo al final de los tiempos. La fuerza del amor triunfará. El amor que revoluciona es un amor, escúchelo bien, propio. Es un amor que comienza con quererme a mí mismo. Es un amor que comienza, yo deseo un destino mejor para mi vida. Es un amor que comienza en el interior. No soy tan mala persona cuando estoy tomado de la mano del Señor. Si Dios me ayuda, yo puedo desarrollar todo mi potencial. Y entonces del interior comienza una revolución, un cambio abrupto en mi sistema de valores, en mi sistema de creencias, en mis hábitos, en mis conductas, hasta que se forma un carácter que tiene una marca, y esa marca se llama amor. La fuerza con que Jesús revolucionó el mundo. En este mensaje me gustaría que veamos 3 momentos que revolucionaron al mundo. 3 momentos en la vida de Jesucristo, el impacto que Él hizo con los suyos, que hasta el día de hoy, quiero decirle, pasados 2000 años, el mundo ha contado una historia diferente. Las sociedades más evolucionadas, si cabe el concepto, hablando de una evolución social, las sociedades que más han progresado son aquellas que han abrazado los principios cristianos. Aunque posiblemente hoy se hayan alejado esas sociedades de los valores y los principios cristianos, pero para llegar a ella, para llegar a ser sociedades de primer mundo, no pudieron hacerla solos. Tuvieron que fundarse, tomarse de los principios de revolución de nuestro Señor Jesucristo. Veamos estos 3 momentos, por favor. En primer lugar, busque conmigo, por favor, San Lucas capítulo 6, versículo 12. El primer momento, la revolución inicia con un cambio de creencias. La revolución inicia con un cambio de creencias. Si quiere, subraye esa frase, cambio de creencias. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la gente vivía en un contexto muy similar al suyo y al mío. Un contexto, queridos hermanos, donde era común el miedo generalizado. Dígame usted si no vivimos en una temporada de miedo generalizado. Ya algunos escritores como Zygmunt Bauman, que falleció en el siglo pasado, pues nos había escrito acerca de el miedo líquido y cómo nosotros vivimos en una temporada de mucho miedo, principalmente las personas que se autonombran ateos.
aquellas personas que se autonombran agnósticos, personas que no están seguros de la verdad, viven con miedo. Sencillamente ellos ven que su vida se termina y cada día los años son menos, los días son menos y para ellos al final de sus días sencillamente desaparecerán. Qué terrible situación. Cuando alguien vive sin esperanza de un futuro eterno, cuando alguien cree que al morir sencillamente desaparece, cosa que Jesucristo no nos enseñó así, ni la fe cristiana. En nuestros conceptos nosotros tenemos una vida después de esta. Y para los que confiamos en el Señor, tenemos una vida eterna que se llama cielo y es una vida llena de bendición. La gente en el contexto de Jesús vivía a través de un miedo generalizado. Recuerden ustedes que desde por lo menos unos 2 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, el Imperio Romano había conquistado el mundo conocido de esa época. Los romanos eran dominantes, eran duros. No eran culturales, no eran educados, por así decirlo, como los helénicos, sino que eran una fuerza bárbara, bruta para conquistar. El sistema de opresión romano era terrible, los castigos eran terribles. Las personas vivían con un miedo generalizado. Habían creencias también en un Dios vengador, imagínese usted. Las creencias de las profecías intertestamentarias, un periodo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablaban mucho de un Dios justiciero, vengador, que traería juicio contra su mismo pueblo. Las personas ni siquiera se atrevían a levantar sus ojos al cielo para clamar, porque le tenían miedo a Dios. Dígame si no es muy similar a lo que estamos viviendo. Una temporada de pandemia donde todo el mundo tiene miedo. Un sistema opresor político que también le estamos teniendo miedo, donde los medios de comunicación dicen para que el pueblo haga caso, el gobierno tiene que salir a golpearnos con garrotes. Imagínense, infundiéndonos miedo. Estamos en una temporada de miedo generalizado, donde a veces ni siquiera tenemos la confianza de creer en un Dios amoroso que está lleno de perdón y de deseo de ayudarnos a nosotros en nuestras desgracias. Y a la vez era una época, en la época de Jesús, una época de religiosidad sin esperanza. La gente iba, se golpeaba el pecho al ir a sus ritos, valga la redundancia, religiosos dentro de la fe judía, pero no encontraban esperanza. Sus sacrificios eran vanos. Sus mejores ofrendas eran como nada en su temporada, pero Jesucristo, el gran revolucionario, iba a cambiarlo todo, por supuesto. ¿Qué más podemos encontrar en ese sistema de nuestro Señor Jesús? Había un sistema inhumano. Las personas vivían, su tiempo de vida no era mayor a los 35 años, era en promedio la edad que la gente tenía para vivir. Los hombres morían a temprana edad, 35 años era el promedio en que la gente moría. Las mujeres, los niños, los ancianos eran desvalorizados, por supuesto. Había un sistema de que era mejor ser esclavo que ser un niño, un anciano o una mujer. Imagínese usted, los derechos humanos sencillamente eran inexistentes. ¿Se parece mucho a nuestra realidad? Claro que sí. Claro que sí, claro que sí, por eso es que necesitamos revolución. La revolución de Jesucristo, por supuesto. La revolución que comienza desde el interior. Una autoestima pobre, imagínese usted. Había supremacía racial, exaltación del opresor. Cuando llegaba un romano y repartía panes, todo el mundo aplaudía como que era el bienhechor. Ese opresor se convertía en un bienhechor. Jesucristo lo señaló muchas veces. Ustedes no sean así. La gente aplaude a los opresores. Llega el candidato político a ofrecernos cosas que no son ciertas y todo el mundo aplaude. Es nuestro sistema deshumanizado. Es nuestro sistema que no tiene capacidad de razonar. Es nuestro sistema que nos hace tan pobres que no tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Con gente así, usted sabe, no hay revolución verdadera. Cuando vivimos en un contexto donde las personas tienen esa actitud, disculpe, como decimos, actitud de cangrejo, donde si usted comienza a prosperar, todos los demás nos sentimos enojados y vamos a procurar hacerle daño a su empresa. Cuando usted comienza a prosperar, hay una serie de leyes que se aplican solo a usted para que usted no avance en su emprendimiento. Con un sistema, con una actitud, con personas así, no es posible una revolución.
Cualquier revolucionario mezquino se aprovecharía de esa condición humana para manipular las masas y llevarlas a estar sometidas a su autoridad. Y no piense que eso no ha sucedido. Por ejemplo, la famosa Revolución China, que tiene todo un sistema de opresión en ese gran país. La Revolución de Corea del Norte, la Revolución Bolivariana que le llaman en Venezuela, la Revolución Cubana. Aunque se opusieron a gobiernos que estaban oprimiendo, terminaron siendo peor que el gobierno anterior. Se aprovechan de las circunstancias. Los gobiernos populistas que hoy se están levantando en nuestro continente latinoamericano, en la Gran América, se están levantando movimientos populistas que lo único que quieren es someternos, obligarnos, dominarnos. Pero Jesucristo, Él quiere hacer una revolución desde el interior suyo, desde el interior del corazón, donde nadie nos puede dominar. Jesús inicia su revolución con un cambio de paradigma en sus creencias. No debían tener miedo, debían conocer la verdad de un sistema justo que dignifica al ser humano. Debían mirarse a sí mismos y ver lo que Dios ve. ¿Cómo logró Jesús este primer momento, el cambio de creencias? Vaya conmigo allí al versículo 12. Número 1, formó una comunidad base, nos dice Jesucristo. Para que la revolución avance, necesitamos unirnos en pensamiento, en espíritu, muchas personas. Por eso la iglesia siempre es un buen lugar para que usted encuentre satisfacción a sus ideas revolucionarias. En la iglesia siempre se le va a enseñar a que usted puede ser mejor persona. En la iglesia siempre se le va a enseñar a que usted no debe continuar víctima, presa de sus pecados, de sus ataduras. El Señor desea hacerle libre y por eso ha formado una comunidad. Dice el versículo 12 que Él llamó a un grupo de discípulos. Los llamó para que fueran sus apóstoles, personas con diferentes personalidades, temperamentos, caracteres. Tenían diferentes formas de expresar su fe, pero todos tenían el mismo espíritu revolucionario. Era gente maleable, gente que se podía moldear. Tenían hambre de revolución. Allí en el versículo 12 al versículo 16 nos presenta la Biblia un listado de esos primeros 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hizo Jesús formó una comunidad base. Y la iglesia es una buena comunidad. Le vuelvo a repetir, si usted quiere encontrar un mensaje revolucionario, vaya a una iglesia. Si usted quiere encontrar un mensaje que busque la transformación social, escuche un sermón de domingo en una iglesia local. Asista sin miedo, no tenga miedo. En la iglesia no le harán nada. Al contrario, en la iglesia le recibirán con un abrazo. Porque esa es la revolución del amor que Jesucristo nos ha enseñado. No somos logias secretas, donde las puertas están cerradas y hacemos ritos secretos que nadie debe saber. Por supuesto que no. Allí vivimos la fe de manera transparente. Y nos estamos uniendo una serie de gente revolucionaria, loca, si usted quiere, que queremos el cambio. Pero hemos entendido que el cambio comienza con nosotros mismos. Nada va a cambiar si no cambiamos nosotros desde adentro. Jesús, ¿qué más hizo en este primer momento? Cambio de creencias. Formó un grupo base, una comunidad base, pero también Él comenzó a servirle a las bases. Porque la forma en que un líder puede ganarse el aprecio de las bases es cuando es coherente con su mensaje. Y allí en el versículo 17 al versículo 19, la Biblia nos dice que muchas personas iban a escuchar a Jesús y Él tenía un poder sobrenatural para sanar a los enfermos. Así que lo que Jesús decía lo manifestaba con algún milagro de curación, de sanidad. Y eso va de la mano. Porque Jesús no solo está interesado en que nosotros tengamos bonitas ideas, sino también en aquellas cosas que nos están atrofiando la vida, sean quitadas, como una enfermedad, como un mal hábito, como una conducta inhumana que está llevando nuestra condición de vida a que atropellemos al prójimo. En tercer lugar, lo que vemos allí es que Jesús les enseñó la verdad.
Y esto es lo más importante de este primer momento. Jesús formó su comunidad y con esa comunidad comenzó a trasladar un mensaje, sirvió a las personas que le seguían, pero cuando las personas se reunían, Jesús lo que quería era cambiar sus creencias. Mire, nosotros en Guatemala todavía creemos en cuentos y leyendas de Guatemala de la Asunción. Todavía estamos nosotros persuadidos por historias mágicas. Ya después de muchos siglos de desarrollo científico, ya nosotros sabemos que eso está en la categoría de un mito, de una historia popular que tiene una moraleja para nuestra vida. Jesucristo lo que quiere es que cambiemos nuestras creencias, que no estemos atados por creencias mitológicas. Y no estoy refiriéndome solamente a esos cuentos del folclore guatemalteco. Me estoy refiriendo a que a lo mejor usted está atado por creencias que le hacen, disculpe la expresión, una persona minusválida. Tal vez no está bien dicho el término, una persona con discapacidad, creo que es el mejor término, en el que usted no se atreve y usted piensa que usted no puede. A lo mejor tiene su carrera universitaria inconclusa porque usted le tiene miedo a hacer una investigación. Y las universidades que ya encontraron el negocio de la educación le dicen, bueno, te vas a graduar, pero haz tu programa de maestría. Y entonces usted por el miedo sigue en ese rollo económico que le termina a usted atrofiando y a lo mejor nunca termina obteniendo un título porque todo es miedo tras miedo, creencias. Y Jesús lo que quiere es cambiar nuestras creencias. Recuerde que si no cambia desde adentro, no hay cambio en el exterior. Así que usted no puede decir, yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, pero si por dentro no ha sucedido un cambio, y es lo que Jesús apunta en primer lugar, no puede suceder ningún cambio en el exterior. Discúlpeme, usted y yo seríamos unos farsantes diciendo que queremos revolución y ni siquiera somos capaces de cambiarnos en el interior nosotros. Nosotros no podemos. Ni siquiera dejamos que Dios nos ayude para que haya un cambio verdadero en nuestro interior. Jesús les enseñó la verdad. Ahí en el versículo 20 comienza él a poner comparaciones. Bienaventuranzas y ayes. Ay. 4 ayes, 4 ay de Jesús. Ay de dolor. Ay de vergüenza. Ay de enojo contra 4 bienaventuranzas. Lo que Jesús está haciendo es que usted se dé cuenta, que yo me dé cuenta de la verdad, que yo pueda discernir entre lo que es verdadero, la bienaventuranza. Y él dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Bienaventurados, dice el versículo 20, vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados, bienaventurados. Muy bien, yo tengo esa bienaventuranza, Dios me la quiere dar. Dios quiere que yo le dé significado a mi vida. Dios quiere que yo le dé significado a mi historia. Mi historia, aunque pudo haber sido una historia triste, Dios le ha dado una modificación, una revolución a mi historia. De tal modo que no puedo sentir vergüenza por mi historia, por muy dura, por muy oscura que haya sido. Porque Dios le da sentido, le da significado. Y ahora yo entiendo y Él me dice, permití que pasara eso porque te estoy preparando para esto. Permití que pases por ese momento de desierto. No creas que me he olvidado de ti. Lo estoy permitiendo porque te estoy preparando. Y el Señor me permite, le permite a usted cambiar las creencias. ¿Es malo ser malo? Es bueno ser bueno. Nos dice Jesús, compará. Qué triste es cuando haces lo malo, pero qué alegre, qué gozoso es cuando te decidís por hacer lo bueno. Cambio de creencias. El primer momento en el que Jesús invierte su tiempo, su energía es en el cambio de creencias. Jesús el revolucionario nos enseña que si hay un cambio en la sociedad, este se hará desde un cambio del corazón de cada individuo. Conocerán la verdad, dijo Jesús, y la verdad los liberará. La verdad es la que nos libera. Queridos amigos,
Por esa razón nuestra educación es tan pobre en nuestro país, porque no conviene. Por esa razón es que se sigue defendiendo la educación online, porque no conviene que los estudiantes estén expuestos ante un profesor revolucionario. Por eso es que se nos dice que los templos deben cerrar. Solo hasta las 8 de la noche tenemos permitido abrir nuestros templos, porque se sabe, el sistema lo sabe, que en un templo se reúnen personas revolucionarias, que de pronto dicen, estamos reunidos, estamos adorando a Dios, Dios nos ha cuidado, podemos seguir haciendo la buena obra del Señor. Jesús el revolucionario nos enseña que todo cambio comienza desde el interior. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hizo Jesús para provocar esa revolución? En el primer momento formó una base, le sirvió a la gente y luego les enseñó la verdad. Les permitió que ellos vieran, y entonces como el ser humano tiene esa pizca, esa gracia, esa chispita que viene de parte de Dios, que nos hace ser imagen de Dios, entonces usted y yo, con nuestros ojos abiertos, podemos notar lo que es malo y podemos descubrir lo que es bueno. Y entonces en nuestro corazón, que está lleno de emociones, creamos aberración, creamos esa repulsión contra lo malo. Y entonces comenzamos a ver lo bueno con más optimismo y con más deleite para nuestra vida. Segundo momento, la revolución se afirma con un cambio de conciencia. Las creencias, cuando cambian, tienen que provocar en nosotros una nueva realidad. Que usted, cuando se mire al espejo, ya no se mire como el gran superhéroe, sino que se dé cuenta de sus debilidades. Cuando usted se mire ante el espejo, ante la verdad que Jesucristo le ofrece, lo que usted va a ver es una persona que, sí, seguro, ha tenido miedo. Seguro, está lleno de muchas debilidades personales. Seguro, es una persona que no da la talla para decir que es una persona de bien. Usted dejará de estarse engañando, porque entonces usted tendrá un cambio de conciencia, en el sentido que su conciencia despertará. Y entonces usted estará consciente, valga la redundancia, de la realidad que usted vive. Usted conocerá que usted es una persona, disculpe, voy a poner ejemplos nada más, que practica la trampa, que practica el engaño, que es una persona deshonesta, que es una persona perezosa, que es una persona irresponsable. Usted se dará cuenta y de pronto tendrá que bajarse de ese sitial donde usted mismo se ha colocado, diciendo, conmigo nadie se meta, yo soy mi propia verdad. Pero usted comprenderá y usted tendrá que asimilarlo. Y entonces ese conocimiento le dirá, no es bueno ser orgulloso, tengo posibilidades de cambio, yo puedo ser mejor persona. Y no se lo está diciendo una persona que sea perfecta, le está diciendo una persona de carne y hueso como usted, pero que tiene aspiraciones a ser mejor persona cada día. La revolución se afirma con un cambio de conciencia. Y yo ahora quisiera que pase conmigo allí al versículo 27, por favor. Jesús nos va a dar un gran mensaje revolucionario que va a poner los pies en la tierra de todo el que le escuche. Para que si usted mira que hay personas que creen ser buenas, entonces puedan decir como Jesús, solo nuestro Padre que está en el cielo puede ser digno de ser llamado bueno. Aleluya. Jesús trabajaba con las bases, ya lo dijimos, bases humanas. Los pobres, los marginados, aquellos que estaban de verdad, ya habían renunciado a querer ser mejor persona. Ya se habían decepcionado y habían aceptado que no se podía cambiar. Así voy a seguir mejor, no me meto con nadie, mi trabajito, como y estoy esperando a la muerte, sin meterme a ayudar a nadie. El dinerito que gano es solo para mí, lo que yo tengo es solo para mí, y solo yo, y solo yo, y solo yo. Los pobres, los marginados, que no tienen posibilidades de pensar en el prójimo. Hombres y mujeres que comenzaban a ver un rayo de luz que cambiaría sus vidas. Esos pobres con los que trabajó Jesús comenzaron a ver, o sea que tenemos la opción de ser diferentes.
O sea que yo tengo la opción de por fin terminar mi universidad y obtener mi título. Es decir, que eso no está reservado solo para cierta clase en este mundo. Yo también puedo poner mi empresa honestamente y esa empresa va a tener éxito. O sea que sí puedo ser mejor persona. Miraban un rayo de luz esos que escuchaban a Jesús, como yo lo veo todos los días, que la vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cada día puedo sentir que voy dando un paso hacia adelante. Como dijo San Pablo, todavía no soy lo que yo quisiera ser, pero sigo dando pasos porque confío en que Jesús me guía por un buen camino. Miro ese rayo de luz también y espero que usted lo pueda ver en el nombre de Jesús. Para lograrlo, necesitaban aceptar dos cosas. Número uno, su pecado. Cuando nos encontramos con Jesús nos damos cuenta de una realidad. Soy un hombre pecador. Fue lo que Pedro descubrió cuando Jesús hizo esa obra de transformación. Aléjate de mí, Jesús, porque soy un hombre pecador. Es lo primero que descubrimos en nosotros mismos después de que Jesús nos ha enseñado. Vea que cada vez que yo leo la Biblia me tengo que arrepentir de muchísimas cosas que según yo eran cosas buenas y que se me permitían practicar, pero que de pronto la Biblia me dice, así no, puede ser mejor. Esa no es la medida que yo quiero para vos, puede ser mejor. Y entonces tengo que arrepentirme de mi condición. Y cuando yo acepto mi condición de pecador, es entonces cuando puedo asumir un compromiso conmigo mismo de ser mejor persona y más adelante de procurar un cambio para los demás también, en beneficio de los demás. En la época de Jesús, en ese contexto donde Jesús vivía, las personas estaban acostumbradas a una forma de vida, hábitos negativos a los que estaban acostumbrados. Una costumbre, número uno, la venganza. Por cultura habían aprendido a vengarse más que a perdonar. La cultura judía no aceptaba el perdonar, sino que ellos buscaban vengarse. Hasta la fecha. Todavía piensan en que van a dominar el mundo y que van a tener a todos los gentiles por esclavos de ellos. En ciertas alas de la tradición judía. Los famosos Goyim, que van a ser esclavos y cada uno va a tener su propio esclavo, todavía mantienen esos pensamientos de venganza. Vivían con la esperanza de hacer sufrir a sus victimarios. Soñaban con hacer pagar a sus opresores. Todavía los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿le vas a restablecer el reino a Israel? ¿Vamos a dominar a los romanos por fin? ¿Nos vamos a vengar de todos nuestros enemigos? Jesús les dice, no han entendido ustedes la revolución que yo estoy haciendo. Mi revolución es revolución del amor. Mi revolución comienza en el interior para hacerte buena persona y aunque te deban, vas a aprender a no vengarte. Bueno, me estoy adelantando al mensaje. Nadie puede vivir con el corazón cargado de odio. Las personas en ese tiempo eran indiferentes. ¿Por qué habría de hacerse un bien a un prójimo? ¿Por qué yo voy a sacar dinero de mi bolsa, 10 quetzales, para ayudar a una persona necesitada? ¿Por qué yo tendría que hacer obras de caridad para ayudar a una viuda o a un huérfano? ¿Por qué yo tendría que dar una aportación para que en una iglesia haya una escuela que le dé educación a los niños? ¿Por qué tendría yo que hacer eso? ¿Por qué tendría yo que dar una ofrenda para que se envíen personas a que lleven el evangelio de Jesucristo a otras naciones? ¿Por qué tendría yo que hacer eso? Indiferencia. Era la costumbre. Y dígame, yo creo que eso hasta se premia el día de hoy. Cuando alguien es así, se le llama inteligente. No se está dejando manipular para ayudar al necesitado. Sencillamente es un elemento de nuestra cultura que se nos está perdiendo. Se ha vuelto un valor o un antivalor en nuestra sociedad, la indiferencia. Pero también estaba la injusticia. Juzgaban a los malos. Las personas oprimidas, fíjese, resultan ser peor que sus mismos opresores. Algunas personas no son malas, solo porque no tienen oportunidad de hacerlo.
Algunas personas cuando ya han desarmado toda su vida y llegan a ser ancianos, comienzan a dar consejos, no, eso no es bueno, no lo hagan. Pero si tuvieran la oportunidad, a lo mejor lo seguirían haciendo, lo mismo que predican. Pero Jesús quiere hacer una revolución. Y lo que Él quiere es que haya un cambio de conciencia, un cambio de realidad. Un cambio en el que yo me dé cuenta de mi realidad y que yo descubra que no soy tan distinto a los que yo estoy señalando como malos o como injustos. Y que a menos que yo cambie desde mi interior, nunca voy a poder reflejar la diferencia entre lo malo y lo bueno. Jesús convencería al mundo con su vida, con su mensaje y su sacrificio. Su revolución llevaría a cada individuo que se encontrara con la verdad a tomar compromiso con sus acciones firmes. Si Jesús ha mostrado la verdad, ¿qué se debe hacer con esa verdad? Jesucristo entonces nos dice, ¿cómo podemos nosotros tener un cambio de conciencia o hacer que esa conciencia despierte en nosotros? Número 1, las expresiones de amor vencen el odio. Y ahí en el versículo 27 hasta el versículo 30, tomo como ejemplo, mire lo que dice este texto. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Mire qué mensaje más revolucionario. Las expresiones de amor vencen el odio. Cuando vemos esas protestas violentas que se hacen en nuestro país y que se están volviendo moda en nuestro continente, salir a las calles con una consigna, pero de pronto termino saqueando un supermercado. ¿Qué tiene de bueno esa consigna entonces? Salgo con mi consigna de que quiero que haya libertad en mi país, pero termino destruyendo los íconos, símbolos de nuestra historia. ¿Qué tiene de revolucionario eso? Termino siendo hasta peor que la persona a la que estoy señalando con mi protesta. Pero Jesús nos da una manera diferente de hacer protesta. Las expresiones de amor vencen el odio. ¿Hasta dónde nos llevaría la venganza? Al exterminio total. Si todo el mundo nos vengamos, nos vamos a matar todos. Pero el perdón que se impulsa por el amor libera al ofendido y libera también al ofensor. Perdonen, es el grito revolucionario cristiano. Perdonen. Si perdonamos, vencemos. Si perdonamos, triunfará el bien algún día. Es la consigna cristiana. En segundo lugar, el Señor nos presenta algo fascinante que ha sacudido las mentes de los grandes filósofos, principalmente pensadores como Immanuel Kant, cuando en su documento La crítica de la razón práctica habló mucho de la ética. Y ahora Jesús nos presenta un pensamiento revolucionario. La regla de oro es la ética que transforma. Aleluya, qué bueno es el Señor. Mire, yo por eso no cambio a Jesucristo. No considero que exista un filósofo que esté a la altura de mi Maestro Jesucristo. Leer la Biblia, considero que no está al nivel de algún libro escrito por Federico Nietzsche o por algún otro. Todo eso está demasiado bajo y siento que perdería mi tiempo. Si tengo la Biblia, yo tengo una filosofía superior, tengo la verdad, no una filosofía que está en búsqueda de la verdad, tengo la verdad. Aleluya. Y en la regla de oro, versículo 31, capítulo 6, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Algunos han dicho que esta es una frase de Confucio, pero Confucio no es que su nombre sea de confusión. Confucio lo dijo al revés. Lo que no querés que te hagan, no se lo hagas a los demás.
pero en el mensaje de Jesús, que es revolucionario, por supuesto que nos impulsa hacia el cambio. Y Él nos dice, todo lo que ustedes quieran que los demás hagan, eso háganlo con los demás. Jesús es el gran revolucionario. La justicia social es solidaria, nos dice a partir del versículo 37 al 42, queridos hermanos. ¿De qué sirve señalar los errores de los malos cuando uno mismo no hace la diferencia o incluso hace lo mismo? Jesús enseña a ser diferentes a los malos, de quienes nos quejamos. Para que el malo pueda ver, necesita que alguien lo guíe. Nos dice Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego, pero si usted es un verdadero revolucionario, usted querrá cambiar desde su interior. Y quiero terminar señalando el tercer momento que habla de un cambio de acciones. De nada serviría que usted tenga una creencia diferente. Y de nada serviría que usted ahora esté consciente de su realidad, que no es tan bueno como usted decía y que necesita la ayuda del Señor, si no hay un cambio de acciones. Y por eso Jesucristo va a señalar a partir del versículo 43 al final que existen frutos malos. Frutos malos. Cuando usted está en gran necesidad, cualquier cosa se podría comer. Y hay allí programas de televisión de supervivientes que encuentran raíces amargas y se las comen. Bueno, están sobreviviendo. Cuando alguien está sobreviviendo, cualquier cosa se puede comer. Frutos malos, tesoros malos, nos dice Jesús. La abundancia que tenemos de la abundancia en nuestro corazón, habla nuestra boca. Estamos llenos de perversión, estamos llenos de fraude, estamos llenos de corrupción, de eso hablamos. Pero el Señor quiere que haya una revolución, que nuestros cimientos no sean malos, que esas creencias en las que hemos construido nuestra vida no sea equivocada. Por eso Él utilizará 3 metáforas, los frutos buenos. La gente tiene que ver en usted algo deseable, un buen matrimonio, una buena familia, felicidad en usted, gozo, satisfacción, buenas obras. Fuimos hechos para buenas obras, dice Efesios. El Señor espera que usted dé frutos buenos, deseables, y que la gente que está cansada de comer frutos amargos, frutos malos y dañinos, vea en usted algo diferente. Jesús nos habla de un tesoro bueno. Y cambiando nuestros tesoros, nosotros tendremos palabras de bien que darle a la humanidad. Y por supuesto, cuando nuestra vida, en momentos difíciles como el que estamos viviendo, nuestra vida se mantiene firme. Nuestra vida no corre de acuerdo al sistema político. Hoy soy de izquierda, mañana de derecha. Usted está firme en Jesús. Nadie le mueve. Entonces la gente mirará a una persona de convicciones. Termino este mensaje dándole una palabra final de conclusión. Jesús es el revolucionario, no lo olvide. No es Che Guevara, no es, no sé, Fidel Castro. Algunos se ponen sus playeritas con las imágenes de ellos. Por favor, a estas alturas de la historia son personas que nos han defraudado. Jesucristo nunca le va a defraudar a usted. Jesús es el gran revolucionario que rompe con nuestros paradigmas, confronta cada una de nuestras creencias de derrota, nos expone ante la verdad de lo que somos y lo que no debemos ser. La verdad es liberadora, no lo olvide, y Jesús nos da la verdad. Él es la verdad. Y cuando usted se encuentre con Jesús, descubrirá la verdad de la vida, la verdad de su vida, el propósito de su vida. Nos expone ante la verdad de lo que somos y lo que no debemos ser. La verdad es liberadora, querido hermano y amigo. Es preciso que la conozcamos. Jesús es la verdad, en quien podemos saber lo que es correcto. Cuando conocemos la verdad, esta nos hace libres. La verdad nos permite evaluar nuestra condición de pecado. La verdad nos permite comprometernos con nosotros mismos, con hacer un cambio en nuestra realidad. Si usted es una persona que ha practicado el mal, la verdad le permite una oportunidad para escoger algo diferente. Y por último, cuando el Señor le permite a usted ese cambio de conciencia, usted lo que va a querer es transformar también su entorno. No vamos a querer una Guatemala como la que tenemos ahora.
no vamos a querer un barrio, si lo llevo más pequeño, un barrio como el que usted tiene ahora. Yo no quiero que mi barrio sea como es ahora. Quiero que mi barrio sea transformado. ¿De dónde se me ocurrió esa idea? Porque yo encontré la verdad y yo estoy cambiando desde adentro. Porque todo cambio social empieza con un cambio del corazón individual. No lo olvide, en Jesucristo tenemos al verdadero revolucionario. ¿Me permite orar por usted? Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi amigo, por mi hermano, que en su corazón hay cansancio de la situación que le toca vivir todos los días. Injusticia, desorden, violencia, maldad, que le ha frustrado a mi amigo y a mi hermano, a mi hermana, a mi amiga, le ha frustrado en su caminar. Pero permite que ellos se puedan encontrar con Jesús, como lo hice yo un día, y entonces comprendan que existe una realidad distinta. Pero esa realidad distinta comienza cuando Jesús cambia nuestro corazón. Permite, Señor, que una nueva generación de gente revolucionaria se levante en nuestro país, Guatemala. Nuevos políticos, personas con intenciones de cambio verdadero. Estamos cansados ya, Señor, de tantos años de cristianismo y que sigan gobernando los mismos, tengamos el mismo sistema de opresión y de miedo. Levántanos a una generación, Señor, que tengamos deseos de cambiar. Levántanos tomando conciencia de nosotros mismos para que entonces nos comprometamos con nuestra Guatemala. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor quede con usted. Mi abrazo fraterno, que Dios le bendiga. Con la ayuda del Señor nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia de Dios Evangelio Completo. Damos gloria a Dios por su palabra.